pasamos al tiempo de alabanza, de oración. Cantamos recién, y todos anhelamos estar en la presencia de Dios. Hoy acompañamos a nuestro pastor, a su esposa Claudia y a toda la familia, Félix Pellegrino, en este momento. Pero bueno, tomando un poco lo que cantábamos recién, que anhelamos estar en la presencia del Señor, y nuestra hermana Lidia sabemos que está en la presencia del Señor, no tenemos duda, que nos ganó la carrera. Pero bueno, hay que orar por los que quedamos, porque bueno, uno extraña la cotidianidad, el estar, pero bueno, sabemos que ella está en un lugar mucho mejor, y que como decía recién, bueno, ella está en la presencia del Señor y nos ganó la carrera. Pero bueno, oremos por nuestros pastores, oremos por toda la familia, por sus hermanas, para que también tengan un buen regreso, y bueno, que el Señor también traiga consuelo a sus vidas. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de San Juan, capítulo 9. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor en un pasaje que es súper conocido, pero porque sea conocido no quiere decir que Dios no nos va a hablar hoy, el día de hoy. Amén. Porque siempre sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva porque todos los días se renueva, y podemos leer un versículo muchísimas veces y escuchar un montón de veces prédicas o palabras de ese versículo, y siempre va a haber algo nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y es un versículo un poquito largo, pero realmente me gustaría que podamos leerlo todo, porque es una historia que tiene un montón de cosas para aprender y para enseñar. Es hasta casi medio cómica para mí, es una expresión mía, porque un joven que sanó de nacimiento, pero que el pueblo no lo podía creer y lo tienen que interrogar varias veces para estar seguro de que hubo un milagro ahí. Pero la obra de Dios fue clara y el Señor hizo una obra en ese joven, y como vamos a ver, no solamente se quedó en la sanidad física, sino también una sanidad espiritual. Amén. Así que leemos San Juan capítulo 9, desde el principio, versículo 1. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Versículo 13 dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ahora ve? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fue expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador.
Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir: ¿quién te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron diciendo: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Versículo 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís: vemos, nuestro pecado permanece. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en este día, te bendecimos, te glorificamos, te agradecemos, Señor, por el privilegio de poder hoy estar sentados en este lugar, de poder escuchar tu palabra, de poder, Señor, reunirnos, de poder adorarte en libertad. Señor, gracias por el tiempo de alabanza, el tiempo de oración. Gracias por cada uno de los hermanos que han participado en la reunión. Gracias por cada uno de los que estamos aquí que hemos podido venir bien. Te pido que bendigas esta palabra y todo lo que se hablará en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. A mí, cuando más o menos estaba estudiando en el Instituto Bíblico, me enseñaron que era bueno ponerle a cada palabra, a cada predicación, a cada enseñanza un título. Y este es un título que vi una vez que iba en el auto, en la calle Centenario, en un cartel que creo que ahora ya no está más, y que decía: creer para ver. Generalmente la frase del mundo que dice: hay que ver para creer. Pero me gustó y siempre lo tuve ahí como en cuenta, porque el orden perfecto en lo que nos enseña la Biblia es que primero, para ver la gloria de Dios, para ver el obrar de Dios, para ver la obra de Dios en nuestras vidas y en la de los demás, lo primero que tenemos que hacer es creer. El primer paso es creer, y después de creer viene la obra de Dios, ya sea física o espiritual. Pero siempre empieza con creer primero. De hecho que el Señor, cuando vino a este mundo, ya había muchas profecías de que Él iba a venir. Hay muchas profecías en los libros de Isaías. De hecho que en un principio, en el Génesis, cuando el hombre cae y la mujer cae, ya el Señor habla de una restauración futuro, y que bueno, tenía que ver con el sacrificio que iba a hacer Jesús en la cruz. Amén. Y una de las profecías de Isaías habla de que Jesús iba a traer luz a un pueblo que estaba en tinieblas, a un pueblo que estaba, digamos, en tinieblas o en sombras de muerte. Dice Mateo 4:16, vio gran luz. O sea que lo que vino a hacer Jesús en esta tierra, más allá de estar con nosotros y compartir y caminar por donde anduvo, y dar sus enseñanzas y por supuesto hacer un montón de milagros y prodigios y maravillas, el objetivo principal era que nosotros podamos salir o pasar de una oscuridad, en la oscuridad que estábamos, a la luz. Y hoy por hoy nosotros estamos acá sentados, sabemos de esto, muchos chicos o adultos, los que estamos acá, conocimos muy chiquito la palabra del Señor o de nacimiento, pero muchas otras personas han conocido la situación de vivir en la oscuridad o de vivir en situaciones muy difíciles, y que el Señor vino a traer luz a sus vidas. Y de hecho que yo soy cristiano de chico, de los 9 años, cuando mis papás se habían separado y no encontraban solución en ningún lado, mi mamá fue invitada a una reunión de mujeres, así que qué lindo que existan las reuniones de damas, y en esa reunión de damas conocí al Señor y la luz entró en nuestra casa. Pero yo también tuve que pasar un proceso en donde en algún momento, si bien venía a la iglesia de chiquitito, tuve que abrir mi corazón y creer verdaderamente en el Señor,
y esa luz entró en mi corazón y bueno, fue lo que realizó muchos cambios en mi vida. Y estoy seguro que si empezamos a charlar con cada uno y cada uno podía pasar acá, contaría el testimonio de cómo Dios en algún momento nos sacó de alguna dificultad, de una situación, o hubo algo que nos hizo pasar de las tinieblas a la luz, o por lo menos de alguna situación que nos llevó a conocer más de cerca al Señor. Este pasaje, yo con testimonio en la reunión de varones, me fue de mucha utilidad y me vino a la mente en un momento muy difícil de mi vida. Entonces yo puedo decir que este pasaje a mí me trajo luz a mi corazón. Ahora se habla mucho de la iluminación y de la luz y que esto y lo otro, pero sabemos que el que verdaderamente es la luz es el Señor. Él se presentó como la luz. En este libro se presenta como la luz. Y cuando me encanta mucho el Evangelio de Juan, porque es muy claro y muy cercano, porque Juan tenía una relación muy cercana con Jesús, y termina diciendo en el último versículo, el último capítulo, que sería el capítulo 20, versículo 25, que si nosotros contáramos todo lo que Jesús hizo estando en la tierra, en esos 3 años que pudieron compartir los discípulos con Jesús, si se escribiera todo lo que hizo, no alcanzarían los libros para poder escribir todo. ¿Sí? Necesitaríamos esta década digital donde podemos cargar un montón de archivos, y creo que también estaría sobrepasado, porque en esos 3 años Jesús enseñó, habló, caminó y hizo muchísimos milagros. Y con respecto al tema de traer sanidad o vista a los ciegos, hay varios pasajes donde se ve este milagro. Es uno de los milagros más numerosos que por lo menos se narran en la Biblia. Seguramente que hubo más, y probablemente hubo más personas que recibieron la vista, pero por lo menos en el Evangelio me puse a repasar, hay 4 personas que reciben la vista. Y lo lindo de eso es que no, aparte del milagro, es que no fueron todos exactamente igual. Fue muy distinto entre ellos y en lugares completamente distintos. Lo que habla de que Dios es un Dios personal, que no hace lo mismo en uno que en otro. No hace la misma obra en mí que la hace en alguno de ustedes, la que hace con el pastor o la que hace con algún otro hermano que pueda vivir a kilómetros de distancia. Dios es un Dios personal que nos conoce, de nombre, apellido, hasta nuestros cabellos están contados. A algunos le cuesta más contarlo, a otros es más fácil, porque por ahí hay menos cabello, pero bueno, Dios conoce todo nos conoce en detalle. Somos únicos, irrepetibles. Hace poco cambié el celular, pero porque heredé el celular de Marty. La primera vez que tengo un celular con huella digital, todavía no me acostumbro, pero esa huella digital es la que nos enseña que nosotros somos únicos e irrepetibles. Y el Señor nos ve así, únicos e irrepetibles. Y yo le contaba que había cuatro personas que recibieron la vista, que se narran en los evangelios, y brevemente quería contarles el primero. En realidad eran 2 juntos en Jericó, muy conocidas estas canciones. Bartimeo, ¿cuántos conocen las canciones? La historia de Bartimeo se narra en 3 de los evangelios. Y ustedes conocen la historia. Bartimeo vivía en Jericó, estaba sentado mendigando al lado del camino, y de repente Jesús pasa, y cuando se entera Bartimeo que Jesús está por ahí, empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No es que esté relatando la canción, pero bueno, literal. Y bueno, Jesús se acercó a Bartimeo, y con una palabra Bartimeo recuperó su vista. Sí, con una palabra, no hizo absolutamente ninguna otra cosa. Y quiso a Bartimeo y a uno que estaba al lado de él, así que ahí ya va por partida doble, 2. ¿Y qué hizo Bartimeo después? Dice la Biblia que lo siguió a Jesús. Amén. Eso fue en la ciudad de Jericó, bien al sur. Si ustedes se acuerdan de la Biblia, cuando los israelitas vinieron de Egipto, entraron por Jericó, por el sur. Así estaba bien al sur Jericó. Al otro extremo, al norte, estaba Betsaida, que era una ciudad bien al norte, y ahí también Jesús estaba predicando. Eso también habla como Jesús anduvo por todos lados. Y en Betsaida le acerca una persona que también era ciega, no dice si era de nacimiento o qué, pero se acerca una persona que no podía ver, y Jesús lo lleva hacia afuera, escupe sus ojos, lleva sus manos, las manos de la persona a sus ojos, y empieza a ver, pero no empieza a ver completamente. Dice el pasaje de la Biblia que se encuentra en Mateo 8:22, que empezó a ver como borroso, los hombres como árboles, no hizo la obra completa de una. Así que tuvo que otra vez poner sus ojos, y el ciego pudo ver completamente. Y Jesús le dijo: no me sigas, anda a tu casa. Así que ya vemos unas cuantas diferencias. Y ahora entramos sería la 4ª persona que recibió la vista,
que este joven que era ciego de nacimiento, que vivía en la ciudad de Jerusalén, más en el medio de la ciudad, de la nación. Y dice Jesús que estaba pasando por ahí y iba con sus discípulos, y de repente lo ve a este joven, como leímos en el pasaje, y se detienen los discípulos porque tenían algunas dudas y le empiezan a preguntar: Rabí, ¿quién pecó aquí? ¿Pecó él? ¿Pecó su madre? Y en realidad Jesús dice, para mí, uno de los pasajes más lindos de toda la Biblia, porque él respondió: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Había un propósito. No digo que este joven era ciego de nacimiento para que específicamente se encontrara con Jesús en ese día, pero evidentemente había una necesidad física, había algo que estaba padeciendo ese joven hacía muchísimos años, pero que el Señor en su encuentro iba a generar algo que iba a quedar no solamente en su vida, sino en la de los que lo rodeaban. Amén. Y en esa época tener alguna discapacidad no era fácil, no es como ahora, que por ahí, más allá de la discapacidad, hay recursos. Hoy se sabe que una persona que tiene una discapacidad puede florecer en otras áreas, y hoy por hoy, más allá de las dificultades que haya en el país con respecto al tema de discapacidad, sabemos que hay muchísimas personas que realmente nos sorprenden con las habilidades que tienen, aún teniendo una discapacidad. Pero la falta de visión, la ceguera en esa época, estaba contemplado como algo aparte para Dios. O sea, si bien había muchas personas, porque en ese momento, imagínense, en la época antigua, donde no había radiografía, tomografía, no había especialidades médicas, por ahí una persona, lo hablábamos en el campamento con los chicos, sobre Mefiboset, que dice la Biblia que se cayó y quedó paralítico de por vida, por ahí una fractura, y con un yeso hoy por hoy se arreglaría. Había muchas enfermedades y mucha discapacidad porque, bueno, no había recursos, y cosas que por ahí hoy sanarían rápidamente, o con un remedio, con un tratamiento, en ese momento no había. Y el Señor contempla esta situación en Levítico, da un apartado especial para las personas que no podían ver. Dice la Biblia que en Levítico 19:14, dentro de las leyes que tenía el pueblo de Israel, estaba condenado aquel que pusiera tropiezo a la persona que no podía ver. O sea que había un apartado especial en esta situación. Pero más allá de eso, en Deuteronomio 27:18, dice la Biblia literalmente que era maldito aquella persona que hacía errar a una persona ciega en su camino. Entonces, había contemplado esto en la palabra. Y sin embargo, más allá de que eso estuviera contemplado en la palabra, la realidad es que no era fácil tener una discapacidad en la época de Jesús. ¿Por qué? Porque lamentablemente, más allá de que estuviera contemplado esto y por ahí condenado a aquel que por ahí podía poner un tropiezo o guiar mal a una persona o hacerle mal, no era fácil, no se podía trabajar, no se podía hacer algunas otras cosas que hoy por hoy muchas personas lo logran, aunque tengan una discapacidad. Y muchos de ellos estaban condenados, lamentablemente, a mendigar, no tenían otra opción de vida que eso. O sea, o eran mantenidos por su familia o tenían que esta posibilidad. Y muchos de estos jóvenes o adultos o aún niños tenían que salir a las calles y de alguna forma depender de la misericordia de las personas que los rodeaban. No dice exactamente dónde estaba este joven, pero presumimos que era lo más común que estuviera en el templo de Jerusalén, o por lo menos muy cerquita del templo de Jerusalén, lugares concurridos donde pasaba mucha gente, o lugares cerca del templo porque la gente, se entendía que cuando uno iba al templo o a la iglesia, esto pasa hoy por hoy, uno tiene cierta predisposición a ayudar que otras personas por ahí no lo pueden tener. Amén. Entonces, de alguna forma ellos se ponían ahí a esperar la misericordia de las personas. Pero lo lindo de este pasaje, lo más lindo de este pasaje, es que nos cuenta en un principio un encuentro con Jesús y una sanidad física de este joven, o un proceso de sanidad física de este joven. Pero que el resto del pasaje habla de lo más importante, que es una sanidad espiritual de este joven, o por lo menos que se abrieron sus ojos físicos por un lado, pero después lo más importante es que se abrieron sus ojos espirituales. Amén. ¿Y cuántos queremos que nuestros ojos espirituales sean abiertos? ¿Cuántos queremos estar bien en la luz, viendo y no manejándonos
un poquito como nos pasa todos los días, que manejarnos por la vista. A veces nosotros, nuestros ojos humanos o físicos pueden más que nuestros ojos espirituales. Nos pasa a todos. A mí por eso me comparto, porque me ha pasado mucho en situaciones. A veces nos cuesta ver en primer lugar con los ojos espirituales ante una dificultad, ante una situación, algo que no se da, una situación económica, un tema de salud, y no lo estamos viendo lamentablemente con los ojos espirituales. Amén. Permiso. Perdón, mil disculpas. Y a veces nos cuesta ver con los ojos espirituales. Y no digo que estemos ciegos espiritualmente, pero a veces nos cuesta empezar a ver las cosas desde lo espiritual. Por eso es que en esta noche quería hablarles acerca de lo que tiene que ver con primero creer que Dios está adelante, que Dios vino a traer luz, que Dios vino a traer consuelo, visión, y confiar más en lo que Dios tiene en nuestros ojos espirituales que lo que ven nuestros ojos humanos o físicos. Amén. Jesús mismo se presentó como la luz. Yo le decía, en Juan aparece un montón de pasajes, creo que los evangelios es en donde más Jesús se presenta como la luz. De hecho, en el capítulo 1 del libro de Juan, que empieza hablando de que Él era el verbo y que en un principio estaba el verbo, en el resto del pasaje hace un contraste entre lo que es la luz y la oscuridad. Amén. Hablando de que este mundo, y no hay duda de que en esa época y en el resto de la humanidad y ahora hay mucha oscuridad que nos rodea, ¿sí? Lo vemos lamentablemente, nos toca ver en la televisión la violencia que hay, las situaciones que por ahí atravesamos con nuestros compañeros, compañeras de trabajo, las situaciones que nos tocan vivir por ahí en nuestro alrededor, en nuestra provincia, en nuestro país. A veces vemos que hay mucha oscuridad. Y nosotros creemos en aquel que dijo que Él era la luz, ¿sí? Yo soy la luz. De hecho, que en el pasaje anterior, en el capítulo 8 de Juan, el Señor se presenta como la luz. Yo soy la luz del mundo. Amén. Y en este pasaje también habla acerca de la luz. Por eso, más allá de que en este pasaje hay una sanidad física, hay un joven que que pasó de su oscuridad física a una luz en sus ojos, lo que más la enseñanza mayor en este joven es que Dios quería traerle a él una luz, una visión o una sanidad en lo espiritual. Amén. En lo espiritual. Es que ese joven pudiera pasar por un proceso de no conocer a Dios a conocer a Dios. Amén. Y ¿cuántos creen que nosotros estamos todos incluidos en un proceso? ¿Saben lo que es un proceso? Está de moda en los procesos, en los trabajos. A mí me toca, en la maternidad, me tocó el otro día dar una charla sobre justamente el proceso de salud. Y es muy interesante porque nosotros nos damos cuenta, pero en todo lo que hacemos prácticamente hacemos un proceso. ¿Qué quiere decir eso? Un proceso es algo que empieza, que tiene una serie de pasos, pero que tiene un objetivo final, ¿sí? Entonces usted decidió ir a la iglesia, entonces en un momento se despertó de la siesta o decidió pegar su manito, cambiarse, elegir la ropa, dio varios pasos entre cambiarse, venir en colectivo, en auto, lo que sea, y entrar a la iglesia. Y hacemos procesos todo el tiempo y nosotros no nos damos cuenta. Pero esto de los procesos está de moda. De hecho, que hay muchas empresas muy grandes donde ya no hay horario de trabajo, ¿sí? No es que tienen que marcar tarjetas de entrada y salida, porque trabajan por procesos. ¿Conocen? Hay la más conocida es Google. ¿Cuánto conocen Google? Todos. Lo tenemos en el celular. Bueno, la empresa Google básicamente trabaja por procesos. ¿Qué quiere decir eso? El empleado no tiene que ir todos los días de 8 a 5 de la tarde y marcar una tarjeta y cumplir horario, sino que le dan una tarea, un proceso que tiene que desarrollar, lo que sea, si una página web o un nuevo proceso, no sé, de sistema o lo que sea, y lo tiene que presentar. Ahora, si no lo presenta, lo rajan, lo echan y se va a la calle, ¿cierto? Y bueno, hay un cambio de paradigma en ese sentido, y la idea es, por lo menos en las empresas, en los hospitales, que estemos prestando atención en lo que tiene que ver con los procesos de, por ejemplo, salud y enfermedad, los procesos de atención, los procesos quirúrgicos, etcétera, etcétera. Nosotros todos estamos en un proceso. Amén. ¿Cuántos creen que ya alcanzaron la perfección? Capaz que alguno dice yo. A mí me pasó. No, a mí me pasó de creerme perfecto, para nada, en absoluto, les puedo asegurar. Pero me acuerdo hace muchos años, y mi mamá siempre se acuerda, que allá en Buenos Aires el pastor había predicado justamente acerca sobre el pecado, sobre el arrepentimiento y todo lo demás. Y era un taller, y nos dio a todos un papel con una lista larga de pecados, ¿sí? Que estaban desde los pecados
por así decir, más grandes, o por asesinato, adulterio, etcétera, etcétera. Y después había los pecados que la gente cree que son menores, que no son menores, pecados, ¿cierto? Pero había una lista bastante larga de todos, hasta había los pecados de omisión, el no orar, el no leer la Biblia. Y estábamos todos sentados en silencio absoluto. En ese momento la iglesia tenía piso de madera, silencio absoluto, todos callados, no había ni música, ni teclado, nada, todos poniendo cruces. La mayoría tenía un cementerio de cruces, porque estaban poniendo cruces. Y de repente se escuchan unas pisadas que en el piso de madera, se acercan al pastor y dice: pastor. Y dice: sí, ¿qué pasa? Yo no tengo nada para marcar. Era un hermano de la iglesia. ¿Seguro? Y el pastor había marcado un montón de cosas. ¿Seguro? Sí, seguro, yo esto no tengo nada. Bueno, vaya, ustedes piénselo bien y vuelvan. Bueno, al ratito volvió y dijo: no tengo nada, voy a entregar en blanco. Bueno, entregué en blanco. Después hablaremos, le dijo. No hay nadie perfecto. Ni uno, ni ustedes, ni yo, ni nadie. Estamos todos en un proceso. Algunos pueden estar en un proceso más avanzado, otros podemos estar en un proceso más hacia atrás, pero todos estamos en un proceso de cambio. El mismo Pablo dice en Filipenses 3:12 y 14, dice que él no pretendía haber alcanzado la perfección, que yo no pretendo alcanzar la perfección ni me quiero perfecto, sino que decía él, que él seguía corriendo y seguía hacia adelante en esa meta de poder crecer. Lo vamos a buscar Filipenses, ¿está ahí? Filipenses capítulo 3, versículo 12 y 14. Dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. El versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Todos estamos en un proceso. No podemos decir que ya lo hayamos alcanzado, porque estamos en este proceso y lo vamos a alcanzar cuando estemos en la presencia de Dios. Pero conviene que nosotros podamos escuchar que cada día, cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que tenemos nuestro devocional, poder aprender cada día más de la palabra del Señor, compartir las reuniones, escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y lo más importante es ponerlo por obra. Pero si yo no creo en lo que leo, si yo no creo en lo que escucho, no lo voy a poder poner por obra. Este joven tuvo que hacer dos cosas para poder recibir la sanidad física. La primera fue creer. ¿Cómo fue la historia? Jesús se acercó, hizo lodo con su saliva, como el otro ciego, pero había sido en los ojos, y lo puso en los ojos. Y este joven habrá pensado: bueno, ya está, ya recibo la salvación, la sanidad. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo Jesús? No, esta es una parte, esta es la primera parte. Ahora tenés que ir al estanque de Siloé, lavarte y vas a venir viendo. Y no era fácil para él, era una persona que no veía. Y estuve buscando a ver dónde podía estar este joven, y la verdad que no lo encontré, pero asumimos, como les decía recién, que estaba en el templo. Hace poquito, en el 2004, encontraron el verdadero estanque de Siloé, algo que comprueba aún más que la palabra del Señor y todo lo que aparece en el texto bíblico se corrobora. Encontraron en el 2004 los restos de lo que quedaba del estanque de Siloé, lo estaban excavando y bueno, pudieron encontrar. Y el estanque de Siloé queda más o menos, si el joven estaba en el templo, más o menos a 1 kilómetro de donde está el templo, cuesta arriba, o sea, empilado hacia arriba. Pero después, cuando llegaba a la parte del estanque de Siloé, para poder acceder a la pileta, el estanque de Siloé era un lugar que se llenaba por una vertiente natural de Gilgal, y que llegaba ahí al huerto, entonces siempre tenía algo de agua, pero también servía para juntar agua de la lluvia. Así que a veces estaba un poquito más arriba, un poquito más abajo. Entonces, cuando uno llegaba al estanque de Siloé, no porque yo haya estado allá, pero lo que pude leer, después de haber subido, o sea, hacer todo un camino de subida, había que bajar unas escalinatas que eran bastante grandes, porque bueno, tenían que prever el tema de si subía o bajaba, bajar las escalinatas y llegar hasta donde estaba el agua. O sea, que para poder lavarse tenía que ser un camino que no podía hacerlo solo, porque él todavía no había recibido la vista. Entonces el joven tuvo que creer que ese lodo hecho con barro, hecho de la saliva de Jesús, y después de lavarse lo iba a sanar. ¿Y qué hizo el joven? Lo hizo. Pero seguramente no lo pudo hacer solo, seguramente tuvo que hacerlo acompañado. Y la persona que lo acompañó seguramente también tuvo que creer. Porque si la persona que hubiera estado, dice, bueno,
lo iba a acompañar en el camino, en ese kilómetro, le hubiera dicho, no, mirá, la verdad que esto me parece una payasada, la verdad que no tiene ningún sentido, la verdad que ¿cómo va a ser eso un hombre de Dios? ¿O cómo va a ser eso este Jesús? No, tuvo que creer y tuvo que ser acompañado. Y en ese proceso fue acompañado y creyendo hasta que pudo llegar, lavarse los ojos y venir y ser sanado. ¿Amén? Y ahí se produjo el milagro. Pero lo lindo vino después. Es que después del proceso, como hablábamos antes, el proceso es empezar algo, hacer unos pasos y después recibir o llegar a la meta de lo que uno quiere. Después de ese proceso de sanidad física vino otro proceso que fue mucho más importante para ese joven y que fue el proceso donde él pudo abrir los ojos. Amén. Y hay 4 pasos en ese proceso en el que tuvo que abrir los ojos. No fue así como de golpe vino, se encontró con Jesús y Jesús le dijo, listo, ya está, estás viendo, bueno, ahora cree en mí. Él tuvo que pasar por una serie de etapas donde tuvo que ir viendo y reconociendo a Jesús, no como sanador físico, sino aparte como Dios. Amén. Y tenemos un joven que pasa de decir, como decía en la palabra del Señor en el versículo 11, que lo podemos leer juntos, dice, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Amén. Eso fue cuando empezaron a juntar, se juntaron los vecinos y empezaron a ver que algo había distinto en él, que él venía caminando y viendo, y lo reconocerían seguramente porque era la ciudad, y cuando le dicen, ¿quién te hizo esto? Él que respondió, fue Jesús, el Salvador, el Señor, Dios hecho hombre. No, dijo, aquel hombre que llaman Jesús, ese hombre hizo barro en mis ojos y me sanó. Y ese es el principio del proceso. Este joven había recibido sanidad física, pero casi que no conocía a quién le había sanado. Casi que no sabía quién era. Y a veces eso le pasa a mucha gente por ahí que no conoce a Dios o que más simpatiza con Dios. Ahora escuchamos mucho de esto, parecía de nuevo estar de moda. Miren, cuando hace muchos años ser cristiano era decir soy cristiano y pelearse más o menos con todo el mundo, porque los que son cristianos por ahí hace muchos años seguramente saben que decir que era cristiano era que te insulten, que te griten, que te carguen, que te digan, pastorcito, que esto y lo otro. Después se pasó por una especie de, bueno, si a vos te hace bien, cuando era adolescente, la onda era, bueno, si a vos te hace bien ir a la iglesia, qué bueno, te hace bien. Era como, bueno, a mí me hace bien drogarme, al otro le hace bien, no sé, tener un deporte, y a vos te hace bien ir a la iglesia. Después otra vez pasamos por una etapa donde decir que eres cristiano es decir que es una antigüedad o que no sos derecho, o no, digamos sos de derecha o esto o lo otro, y otra vez por así decir el desprecio. Y ahora estamos de nuevo en otra época donde, bueno, si te hace bien, yo soy amigo de Cristo, o sí, yo hablo con Dios y la verdad que jamás leyeron la Biblia ni nada, pero está de nuevo esa onda de, bueno, sí, ese hace, nos hace bien, y a vos te hace bien, bueno, está bien. Mucha gente, cuando por ahí tiene alguna necesidad y sabe que sos cristiano, viene y te dice, bueno, pero orá por mí. Y son re ateos. De hecho, que muchas veces lo vemos en la televisión, la misma gente que por ahí reniega contra Dios o contra lo que dice la palabra del Señor, después van y dice, cuando hay una situación, bueno, es bueno aferrarse a Dios, es bueno orar a Dios o pedirle a Dios. Les habrá pasado en su trabajo, gente que no tiene nada que ver con Dios y cuando tiene una dificultad, ¿qué dice? Pedir a Dios. Mi tío decía que no era cristiano y casi que no era muy católico. Cuando tenía algo le decía a mis papás, bueno, pedirle al barba. El barba era Jesús. Decía, pedirle que me ayude. Y yo en el hospital lo veo, lamentablemente, mucha gente que se acuerda de Dios en el momento de necesidad. Este joven, no digo que era lo que le pasaba, pero de a oídas había escuchado que había un hombre que se llamaba Jesús y que ese hombre por ahí podía tener algún poder de sanidad, y fue sorprendido en ese sentido. Y ya con la sanidad en sus ojos, ya viendo, él tenía una oscuridad espiritual porque él no sabía bien quién lo había sanado. Pero a medida que lo van interrogando y a medida que él va pasando por las distintas personas que lo empezaron a confrontar acerca de quién era Jesús, uno puede ir viendo cómo ese proceso empezó a calar en él, y pasó de decir en el versículo 11 que era aquel hombre Jesús, al versículo 17 donde de repente los fariseos lo agarran, lo toman
y lo empiezan a interrogar porque había sido sanado en el día de reposo. ¿Y qué dice este joven? Cuando le dicen, ¿y vos quién crees que era Jesús? En el versículo 17 dice, yo creo que profeta. Jesús había subido un nivel para él. Ya entendía que algo está pasando acá, los fariseos me están interrogando, yo fui sanado, acá hay algo más que un hombre que está pasando por acá y que me sanó y que me dio la vista. Acá hay un poquito más. Este hombre debe ser profeta. Ustedes recuerden que en la época de Jesús, hacía años o siglos que no había profetas. Después de 400 años de silencio entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el primero que alzó una palabra y una voz fue Juan el Bautista. Que lo que él decía era, yo abro camino ¿para qué? Para el que va a venir después, que es el Mesías. ¿Sí? Y decirle a un profeta ya era darle un lugar especial y algo que, como dijo él, no era algo común. No era algo común, pero evidentemente ya estaba, digamos, reconociendo que ese hombre que le había abierto los ojos venía de parte de Dios. Pero después lo vuelven a interrogar, los fariseos no podían creer que lo que estaba pasando, y los invito a que leamos el versículo 32 y 33, que ya lo leímos, pero que lo podemos repasar. Y dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces ya no era un hombre por ahí conocido o un hombre famoso, un influencer de esa época que estaba haciendo un poco de barullo en Galilea. Era un profeta, pero ya no era un profeta, ya era un enviado de Dios. Ya no era solamente un profeta, era un hombre enviado de Dios. ¿Por qué? Porque estaba haciendo cosas que nadie había hecho. Porque él le había devuelto la vista y seguramente habrá escuchado de los otros milagros que Jesús había hecho. Pero lo más lindo pasa en el versículo que sigue, el versículo 34 del 35 al 38. Los invito a que lean conmigo. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y el 38 dice, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. El hecho que haya adorado a ese hombre que estaba delante de él era porque estaba reconociendo que el Jesús que estaba ahí, esa persona que estaba ahí, era el Hijo de Dios, era Dios mismo. No se podía adorar a otra persona. Entonces estaba reconociendo. Y fíjense el cambio enorme, y después por supuesto que le siguió. Pero el cambio enorme que hubo en ese joven, ese proceso espiritual que hubo, de pasar de apenas conocer a Jesús a reconocerlo como Dios, Señor y Salvador. Amén. Y nosotros también estamos en ese proceso, seguramente. Amén. Nosotros en algún momento, si estás acá, es porque en algún momento creíste en Dios, seguramente creíste en la palabra que te predicaron, o escuchaste en la radio, o recibiste un tratado, o alguien te compartió el Evangelio, o como sea que hayamos llegado al camino del Señor. En algún momento tuvimos que creer que ese hombre o esa persona que muchos hablaban acerca de ese Jesús que había cambiado la vida de otros, podía hacerlo en la vida de cada uno. Pero como decía, estamos en proceso. Lo lindo es que podamos ir avanzando en ese proceso. Lo lindo es que podamos ir avanzando y que si estamos hoy acá, por ahí viniste por primera vez y es la primera vez que estás en la iglesia, pero si estamos acá en la iglesia y compartimos y venimos a las reuniones, poder saber que dentro de ese proceso puede estar cada día más cerca de esta parte del joven, de tener a Dios como centro y como Señor en nuestras vidas. Amén. Necesitamos una iglesia, nosotros necesitamos acompañar a nuestro pastor, necesitamos acompañar a nuestra ciudad, necesita hombres y mujeres que en el proceso, aunque seamos, digamos, nos equivoquemos, aunque tengamos fallas, aunque nos falte un montón, que seamos personas que tengamos a Dios en el centro de nuestras vidas. No importa en el proceso que estés, no importa si sabes mucho de la Biblia o poco de la Biblia, no importa si hace poquito que estás, mucho que estás, sino que pedirle a Dios que nuestros ojos espirituales sean abiertos y que el Señor, que podamos ver a Dios no como una religión o veamos a Dios como algo muy lejano, sino que tengamos a Dios en el centro de nuestras vidas y en el centro de nuestros corazones. A veces nos cuesta, a veces es difícil, pero el objetivo de nuestro proceso es, hasta que lleguemos a la meta, es que cada día, cada mañana, no solamente los domingos cuando vamos a la iglesia, los jueves, o cuando hay un evento como tuvimos el otro día, el evento de alabanza, o un campamento, o una reunión de matrimonios, o lo que sea, sino que cada día nosotros podamos decirle, Señor, abrí nuestros ojos espirituales, quiero que abras mis ojos espirituales,
Quiero verte, Señor, como el centro de nuestras vidas. Y seguramente que vamos a ver que a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones, cómo Dios se glorifica en cada situación que nos pasa. Amén. La verdad es que hoy por hoy, como decía, el mundo toma como que no hay verdades absolutas. Uno escucha a la gente y uno va a compartirle de Cristo y dice, bueno, pero yo estoy en la mía, hay muchas creencias, hay muchas cosas que hacen bien, yo hago yoga, yo hago esto, yo hago lo otro, que me hace bien y me satisface. Y es difícil a veces compartir la palabra del Señor. Pero la mejor forma de compartir esa palabra del Señor es que la gente vea que nosotros somos gente que tenemos a Cristo en nuestro corazón. No de oídas, no creyendo que es simplemente un profeta bueno, sí es un enviado de Dios, sino que tengamos a Dios en nuestro corazón. Que cada día nosotros como iglesia podamos arrodillarnos, podamos buscar la presencia de Dios y podamos tener al Señor como primero y como Dios en nuestro corazón. Amén. Lo más increíble de este pasaje, más allá de todo esto, es que a medida que este joven fue recibiendo su sanidad física y después su apertura espiritual de sus ojos, hubo otra gente que le pasó exactamente todo lo contrario. ¿Sí? ¿Lo han leído en el pasaje? Hay gente, este joven que no sabemos el nombre, tuvo una apertura en su corazón y pudo ver, pasó las tinieblas a la luz. Pero hubo un montón de gente que decidió o se quedó en la oscuridad. Y a veces también nos puede pasar a nosotros que situaciones en general en nuestra vida, en nuestro corazón o situaciones difíciles que podemos hacer, a veces nos hacen como opacar un poco nuestra visión espiritual. Y podemos estar buscando a Dios y podemos estar cerca de Dios en el proceso, pero a veces nos pasa como el juego de la oca. ¿Conocen el juego de la oca? Donde por ahí vamos, ¿conocen el juego de la oca? Ese jueguito donde uno va avanzando casilleros y a veces llega un casillero donde tiene que retroceder para atrás. Bueno, a veces nos pasa también en nuestra vida cristiana, que hay momentos de dificultad, momentos en donde por ahí, en este proceso de ir creciendo, tenemos dificultades. Pero sabemos que Dios siempre nos acompaña y que Dios siempre está con nosotros. Este joven, por su sanidad y por su cambio, uno esperaría que todo el mundo estuviera contento. O sea, sus padres estuvieran contentos, sus vecinos estuvieran contentos, los religiosos de esa época estuvieran contentos porque, bueno, es un joven que lo veían mendigando y estando ahí en la puerta del templo o en los caminos y de repente recibió una sanidad y podía hacer otras cosas y había un cambio en su vida. Pero ¿qué pasó en la realidad con sus vecinos, con su familia, con los religiosos de esa época? No experimentaron la misma alegría y el mismo gozo que experimentó esta gente. Entonces, no sé si ustedes en su Biblia tienen, pero en la que tengo yo acá, a partir del versículo 38 le pone el título como ceguera espiritual. Y si nosotros queremos tener este crecimiento espiritual en Dios, si nosotros queremos enfocarnos en Dios y que Dios sea el centro de nuestras vidas, tenemos que tener mucho cuidado con eventos o situaciones que nos lleven a una ceguera o que nos opaquen un poco la visión y que nos lleven a por ahí no tener la visión clara en Dios y que eso nos haga retroceder en nuestro camino. Entonces yo vi en este pasaje que el Señor nos enseña que hubo tres actitudes que son la ceguera espiritual. Hubo tres actitudes en las personas que rodeaban a este joven que por ahí tenían relación con la ceguera, con la falta de visión. Una fue la de los discípulos. Ustedes leyeron que al principio los discípulos acompañaban a Jesús y lo que tuvieron fue en un principio, y eso que lo estaban acompañando a Jesús, y ahora les quiero contar un poquito del contexto. En un principio tuvieron la ceguera de la duda o la ceguera de la condena. ¿Sí? Ellos iban con Jesús y cuando ven al joven no se preguntaron: Señor, ¿hay alguien que haya pecado por esto? ¿O existe que esta enfermedad pudo haber venido por algún pecado? No, ellos ya le pusieron el rótulo, que esta enfermedad venía literalmente por el pecado. El versículo 2, lo tenemos ahí, dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? No dieron lugar a la duda. Ellos estaban seguros que alguien había pecado. La duda era si había sido ciego de nacimiento, si había pecado él, o había pecado sus padres. Pero alguien, en su conocimiento, alguien había pecado para que ese joven fuera así, ciego. ¿Y qué le dijo Jesús? Que no, que todo tenía que ver con que
con que la gloria del Señor o el milagro se manifieste en Él. Amén. A veces nos pasa a nosotros que por ahí en nuestro camino con el Señor, en nuestra vida, a veces nos agarran estos periodos donde pueden opacar nuestra visión espiritual. La condena, la duda hacia otras personas que también están en proceso. Como decíamos recién, todos estamos en proceso. ¿Amén? Y a veces, si la obra de Dios no la completó, todavía puede haber situaciones en nuestras vidas que por ahí no estén del todo resueltas. En mi vida hay cosas que por ahí todavía no tengo resueltas y que por ahí tenemos que buscar y que sea el Señor el que se fortalezca en esas debilidades. Por lo tanto, seguramente que a mi hermano o a mi hermana que me rodean también le puede pasar lo mismo. Entonces nosotros no podemos ponernos a mirar al que está al lado y decir, pero ¿cómo puede ser que vos tengas esto? Está en proceso tu hermano que está al lado tuyo. La Biblia dice, no mires la paja de los ajenos, sino que mirá que la vida que tenés en tus ojos. Uno se tiene que concentrar en su propio proceso y ayudar al que está al lado a que ese proceso sea cada vez más cerca. Pero a veces cuando nosotros nos ponemos sin quererlo o queriendo en el plan de la condena, de mirar al que está alrededor, el empezar a juzgar, el empezar a ver al otro, a veces nosotros mismos estamos generando una ceguera en nosotros mismos espiritual. Somos una comunidad, somos el cuerpo de Cristo y a veces el cuerpo de Cristo funciona, digamos, perfecto como nuestro cuerpo y a veces puede haber alguna situación difícil. Pero no es nuestra tarea el estar juzgando, porque si yo me pongo a mirar lo que hace el otro, ahí automáticamente al único que estoy perjudicando es a mí. Que el Señor obre con esa persona, que el Señor obre con ese hombre o mujer que está alrededor, no es algo que nos toque a nosotros, sino que esa parte le toca al Señor. Los discípulos asumían que esa ceguera era por un pecado, pero no era así. No era así. Como un bebé no había podido pecar, y bueno, había en los judíos por esta cosa de la condena y la culpa. Lo increíble es que en el pasaje anterior, Jesús, es el pasaje donde cuenta que Jesús le trae a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. ¿Conocen ese pasaje? Y cuando Jesús le trae a una mujer, y lo prueban los fariseos como para ver, bueno, dice la ley que hay que apedrearla. ¿Qué vamos a hacer? Jesús se pone a escribir en el piso, y todo esperando a ver qué iba a ser la reacción de Jesús. Y Jesús, ¿qué le dijo? El que esté libre de pecado, dice, tire la primera piedra. ¿Y qué pasó con la gente? Si hubiera estado el hermano que les conté, que hubiera tirado la piedra. Pero no, se tuvieron que ir. ¿Y quién era el único que podía tirarle la piedra? Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Ni yo te condené. Aunque después de haber visto eso, le preguntan a Jesús si este joven había sido ciego porque había tenido un pecado. ¿Quién? Él o sus padres. Y Jesús no nos ve así. Jesús no nos condena. Pero depende de cada uno de nosotros que en ese proceso podamos entregarle a Dios aquello que tenemos y ir creciendo cada vez más. Y aprovechar también por ahí nuestras situaciones difíciles que pasamos para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Puede ser que hayamos venido hoy con una situación difícil, con algo que nos pasó, y por ahí no estamos de la mejor manera, no vinimos a la iglesia de la mejor manera, no contestamos de la mejor manera, no actuamos de la mejor manera, pero nuestra tarea es como el joven ciego, hubo que acompañarlo al estanque de Siloé. Bueno, si tu hermano que está acá al lado tuyo tiene una dificultad, alguna situación, alguna cosa que le está pasando, bueno, y vos estás mejor en este proceso del camino del Señor, bueno, nuestra tarea que es acompañarlo, ayudarlo en todo lo que necesite. Y eso va a ayudar a aquella persona, y ¿a quién más va a ayudar? Me va a ayudar a mí. Porque si yo me pongo como los discípulos a juzgar, el único que se va a opacar esa visión es la mía. Pero si yo ayudo, soy solidario, acompaño a ese hombre, a esa mujer que está al lado mío, ¿qué va a traer eso? Bendición. Amén. La segunda ceguera era la que tenían los fariseos, que era la ceguera de la religión. ¿Sí? Ellos pensaban que como Jesús había sanado en día de reposo, ¿qué pasaba? Estaba mal. No vieron la obra de Dios, se prepararon en el proceso, con el procedimiento religioso. Y no podían ver a Dios, y nunca lo pudieron ver a Dios. Entonces de repente tenemos los discípulos, en algún momento se les abrió los ojos y pasaron de ser ese grupo de personas que por ahí se equivocaban y cometían errores, a ser esos discípulos que en el hecho vemos que dieron su vida, predicaron el evangelio, sanaron a los demás. Hubo un proceso en ellos también. Pero ¿qué pasó con los fariseos? Lamentablemente ninguno de ellos pudo reconocer al Señor como lo reconoció el ciego, como centro y como Señor. ¿Por qué? Porque pusieron antes
¿sí? La religiosidad o los procedimientos antes de ver al Creador. Por eso nunca pudieron reconocer a Dios como el verdadero Creador y como el Dios. Y en tercer lugar, la ceguera de la indiferencia. ¿Quién tuvo la ceguera de la indiferencia? Los padres. ¿Por qué? Porque cuando se acercaron al joven, a los padres, porque no creían que ese joven era el ciego de nacimiento, y le dijeron, bueno, este es su hijo, era ciego, sí, y a la vez, sí. ¿Y quién lo hizo? No sé, sabían quién era. Pero ¿qué pasó? Tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de perder su estatus social. En ese momento, ir a la sinagoga, pertenecer a lo que es la liturgia judía, daba cierto lugar en la sociedad. Los que reconocían a Jesús como Salvador eran excluidos. ¿Y qué pasó con los padres? Tuvieron una indiferencia de decir que yo no sé quién habrá sido el que lo sanó. Y ojo, a nosotros eso a veces también nos puede pasar. Podemos tener, digamos, tapada nuestra visión, tapada nuestra vista, ¿por qué? Por la indiferencia. Porque a veces no nos damos cuenta y tenemos a alguien que sufre al lado, que alguien que está a nuestro costado, algún hermano, o nosotros mismos tenemos alguna situación y en vez de buscar primeramente a Dios, abrir nuestra vida, abrir nuestro corazón y poner a Dios en el centro de la situación del problema, ¿qué hacemos? La indiferencia total, buscamos por acá, por allá, de un lado, de otro, para buscar la solución y realmente esa solución la vamos a encontrar cuando ponemos en la mano de Cristo, creemos en que Él está y Él es el que maneje la situación. Amén. Nosotros tenemos el gran privilegio de poder conocer a Dios. Tenemos el gran privilegio de poder haber conocido a Dios, y si hoy estás por primera vez en esta noche y no lo conoces, te invito a que puedas conocer a Dios. Pero estamos en un proceso de vida. Nosotros tenemos que creer primeramente que Dios puede hacer algo con nosotros para que esa obra se pueda hacer. Pero no solamente creer de palabra, o como que Jesús existe, como que Jesús está, sino que creer que verdaderamente es Dios el que es Dios, Señor, y que puede estar en el centro de nuestras vidas. Y no solamente nosotros estamos en proceso, sino los que están alrededor nuestro están en ese proceso. Tenemos que acompañar a las personas que nos rodean, acompañar a aquellas personas que están a nuestro lado en ese proceso. No juzgar, no aplicar la venda de la religión por sobre nosotros, anticipar la venda de la religión a la relación con Dios, y tampoco valernos de la indiferencia. Si nosotros podemos, como cuerpo de Cristo, creer que todos nosotros estamos en un proceso y acompañarnos en conjunto, seguramente que vamos a una iglesia poderosa, bendecida, pero principalmente vamos a poder cumplir lo que Dios, o el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Los invito a ponerse de pie. Yo les decía que este pasaje a mí me habló en un momento de mucha dificultad, cuando mi hijo Juan había nacido, que tuvo mucha dificultad, y yo nunca escuché la voz de Dios directamente, pero estaba orando porque parecía que la situación iba a estar muy complicada para él. Me vino automáticamente este pasaje, que esto no era por alguna consecuencia o algo, sino que era para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa hora no la pude ver en el momento, lo único que sentí fue paz, pero vi como durante todo el primer año y hasta ahora nunca quedó con ningún tipo de secuela ni nada malo. Si nosotros creemos hoy en que Dios puede hacer algo especial en esa dificultad, en esa sensación, en esa situación que estemos pasando, si nosotros creemos que hoy por hoy como cuerpo en Cristo podemos ser una iglesia poderosa, una iglesia que crezca, una iglesia que impacte al barrio, a la comunidad, a nuestros vecinos, si nosotros podemos creer que nosotros podemos impactar a los que están alrededor, bueno, el Señor va a hacer la obra. Hoy, mañana, pasado, pero el Señor va a hacer la obra, hay que esperarlo. Pero lo fundamental es nosotros creer y pedirle a Dios que abra nuestra visión espiritual para que podamos ver que el Señor está a cargo de todo. Si nosotros ponemos primeramente al reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Y cierro con un pasaje que es hermoso en Mateo 4:16, que dice: sí, al que cree que todo le es posible. Queramos que Dios está con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en este día, te damos gracias en este momento. Señor, te damos gracias porque sabemos, Señor, mi Dios poderoso, que no creímos en un Dios que está a 1500 kilómetros de distancia, sino que sabemos, Señor, que tú eres un Dios real, un Dios verdadero,
un Dios original, un Dios que nos conoce, un Dios que toma la iniciativa, Señor mío, para cada uno de nosotros, un Dios que nos busca, Señor, y que aún en la peor de las dificultades, tú estás con nosotros y nos bendices. Te agradecemos, Señor mío, por el privilegio de poder ser tus hijos, el privilegio, Señor, de no estar abandonados en el mundo, sino saber que tenemos a ti, Señor, que eres el creador del cielo y de la tierra para cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, mi Dios poderoso, porque sabemos que estamos en un proceso, Señor mío, que ha comenzado desde el día que creímos en ti, Señor, mi Dios poderoso, y que va a terminar cuando lleguemos, que somos imperfectos, inmaduros, que nos equivocamos, que a veces retrocedemos, que a veces, Señor mío, nos siga la visión, pero sabemos, Señor mío, que tú estás siempre ahí con nosotros. Que, Señor mío, con solo creer, abrir nuestro corazón, tú estás, Señor mío. Tú, Señor, estás en medio nuestro. Yo te pido, Señor, que podamos verte como iglesia, en lo individual, Señor, y también como iglesia, Señor, como el centro de nuestras vidas, como el centro de nuestros corazones. Que, Señor mío, antes de la dificultad, ante las situaciones, antes de verlo, Señor, las cosas con nuestros ojos humanos y carnales, vamos a ver todo con nuestros ojos espirituales. Que vamos a ver que tú estás ahí, Señor, bajo el control de todas las cosas, Señor. Que tú estás ahí, Señor mío, para ayudarme a mí, Señor, para ayudar a mi vecino, a mi familia, Señor mío, para que estás, Señor mío, ahí para bendecir, pero que, Señor, que el requisito importante y principal es que podamos creer en ti, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú estás siempre, como dice tu palabra, todos los días hasta el fin del mundo, y te agradecemos porque has estado también en esta reunión. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, en tu nombre, Jesús. Amén y amén.